Muy bien, voy a repetir algunas indicaciones finales para el módulo que prefiero decirlas ahora que están atentos. Tienen que hacer una ficha técnica para su trabajo final, para la presentación. Ustedes ya están a un paso de terminar. Esta es su última clase presencial, perdón, sincrónica. Entonces, hay muchas recomendaciones que quiero que queden muy claras y prefiero que estén grabadas. Gracias, Gabriela, por la recomendación. Estimada Gabriela, muchas gracias. Entre las cosas que quiero que tengan claras es el llenado de la ficha técnica. Esta ficha técnica se queda en posgrado y es un documento legal firmado por autoridades, firmado por ustedes, coordinador de programa, eh, el director. Entonces es una ficha que tiene que estar bien llenadita. Como es su última clase, tienen que hacer también esto, por favor. No pueden dejarlo al azar ni pueden dejarlo a última hora. Ya vayan haciendo todo para el domingo. Les decía a qué unidad de posgrado, el título del trabajo, plan de asignatura y ponen el nombre de su materia. Digamos, plan de asignatura, inglés uno, digamos, los que tienen inglés. Aquí su nombre completo, apellido paterno, materno y nombres. Mejor. Fernández Rojas Branco. Aquí Branco cometió algunos errores. No sé cómo no le han hecho rehacer. Palabras claves acá. Y el resumen, les decía, el resumen de acá de Branco, cuando vean el video van a ver que está muy bien hecho, pero vamos a añadir algo más. En este trabajo, porque es como tu síntesis de tu trabajo, no es tu ficha técnica del trabajo final, entonces tienes que mencionar algo como mm, explicas, resumes tu materia, esta materia se trata de esto, de esto, de esto, de esto, y sirve para que el profesional haga esto, 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 y este plan está de secuencia didáctica y el plan global están hechos por competencia, nada más, ¿no? Siguiendo un enfoque por competencia. Eso, van a poner su firma, Branco ha puesto su firma digital, es probable que ustedes puedan ir y firmar, bueno, carnet, correo, y bueno, este es un documento legal. En la plataforma les van a dar las indicaciones, pero siempre me gusta mostrarles un producto terminado para que ustedes lo tengan. Em, Ahora acá en recursos, ustedes tienen algunas programas de la sesión uno, esto no me sirve. Carpeta, recursos, programa de la sesión sincrónica 2 no me sirve. Sesión sincrónica uno. En esta parte, em, desarrollo sobre la práctica, sesión sincrónica uno. Sesión sincrónica 2, desarrollo de una mini clase, reflexión otra vez. Bueno, entonces seguramente todos ya han hecho su mini clase. Les voy a dar una buena noticia. Hola. Para el día domingo, por favor, tienen que hacer esta presentación a postular. Ya les he mostrado un ejemplo. Me gustaría que sigan ese ejemplo y además vayan viendo los parámetros de revisión. Si cumplen los parámetros de revisión, entonces la nota es la más alta, ¿no? Y ustedes dirán cuáles son los parámetros de revisión para hacer esta cartita de presentación. Primero, ortografía y gramática, 25% de la nota. Y en la redacción tienen que hablar de sus logros académicos, de sus intereses, que les gusta. Algunos docentes, por ejemplo, ponen, me gusta el fútbol y quiero compartir con mis estudiantes algún momento de esparcimiento, no sé. Cualidades, soy una persona responsable, no me gusta que mis alumnos no presenten sus tareas, no sé.
cualidades. Disculpe, Licen, ¿a quién estaría dirigida la carta? A tus estudiantes. Entonces no necesariamente tiene que ser muy formal. No necesariamente tiene que ser muy formal. Está bien. Como la carta que les mostré, les dije, bienvenidos, mi nombre es Sheila, hice esto, hice lo otro. Entonces, traten de llegar a los estudiantes. Está Ya, bien, Licen, gracias. estitos lo van a subir a un foro. Yo tengo la versión docente, entonces no puedo ver. Acá ustedes van a tener una partecita que dice subir respuesta y ahí van colocando sus cartas. Si el formato que les deje la plataforma, ¿va? Y eso sí es tarea. Entonces, la carta de presentación es tarea. Es una de las tareas que tienen que completar. Y después de la carta de presentación, otra tarea que sí tienen que completar es el producto final del diplomado. Em, Hasta el 2 de julio igual, tienen que subir el producto final del diplomado, plan de asignatura, plan de secuencia, los instrumentos de evaluación. Y ya no es necesario que la mini clase me la suban a ningún lado. Suficiente con la preparación que ustedes tuvieron, que y ya se empaparon de esto. Y, y bueno, los criterios pueden ver ahí en el módulo 4 clase 4 o en el módulo 5 clase 1 para la secuencia didáctica. En pocas palabras, tiene que estar muy bien hecho ya el domingo, porque el domingo es donde vamos a ver su nota final. Y ahora, con relación a la sesión sincrónica 2, em, necesitamos hacer una mini clase y una reflexión sobre esa práctica. Dadas las circunstancias de mi salud, no vamos a hacer la mini clase ya. Y si ustedes tienen completa y me quieren enviar por YouTube, una belleza, voy a revisar, les voy a dar la retroalimentación, pero sí me gustaría hacer la reflexión sobre la práctica docente. Entonces, para esto, leamos los párrafos y vayamos reflexionando y quiero sus comentarios, por favor. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? ¿Marco? ¿Habla? Claro que sí. Licen. Ah, ya, Marco, dale adelante, por favor, te escuchamos. Bienvenidos a la tercera y última clase virtual del módulo de docencia reflexiva en la que enfatizaremos la manera de cómo la reflexión ayuda a mejorar la práctica docente. En la anterior clase hemos abordado el tema de la reflexión y su importancia para el ámbito educativo y sobre todo para la formación, la planificación y la práctica docente. Se puede diferenciar entre la reflexión en y la reflexión sobre la práctica. La misma producción del video explicativo del plan de secuencia didáctica pudo ayudarnos a entender cómo, durante la práctica, en este caso explicativa del docente, realizamos continuos ajustes y suficientes redundancias para lograr el efectivo entendimiento de los oyentes. En esta clase nos concentraremos sobre todo en la importancia de adquirir un hábito reflexivo sobre la práctica a realizar una vez concluida una sesión o clase que hemos llevado a cabo. ¿Qué opinan de la importancia, perdón, estoy hablando con el micrófono apagado? ¿Qué opinan de la reflexión que sea como parte de la práctica docente? Opino que es importante hacerles entender, bueno, también hacerles reflexionar a los estudiantes sobre el proceso que ellos están llevando de aprendizaje, sobre el proceso que se está llevando en el aula de enseñanza también, que ellos se den cuenta, ¿no? Que sí están aprendiendo, si hay algo que les falta, si
si están con la motivación adecuada, inclusive. No solamente hablando del contenido de la materia, que obviamente uno puede hacerle reflexionar de la importancia, ¿no ves? Sobre esos conocimientos para su vida profesional, sino sobre el proceso mismo. Y ahora pregunta para Josué. Josué, ¿crees que nosotros como docentes tenemos que tener un hábito reflexivo? Es decir, sobre cada vez que damos una clase y cada vez que terminamos un periodo, reflexionar sobre, bueno, cada sesión, cada módulo que avanzamos. ¿Qué opinas, Josué? Claro que sí, licenciada, buenas noches. Es muy importante tener un periodo reflexivo, ya que también en el periodo reflexivo podemos retroalimentar lo que ya habíamos aprendido y también podemos, como usted nos enseñó en todo el proceso, podemos ver las deficiencias, las debilidades y también las fortalezas de cada estudiante, ¿no? Y de todo lo que vamos enseñando. Y sobre nuestra propia práctica, así como el magíster Pablo, ¿qué opinas? Bueno, sobre el magíster Pablo, como vimos, si bien él era una persona que se sabía muy bien sobre el área en el cual él daba docencia, él no hacía partícipe del proceso de aprendizaje a los estudiantes. Y aparte de eso, que el docente, el magíster Pablo, era una persona muy cerrada que se estaba basando más en la antigua metodología, no se basaba en una educación basada en competencia, donde cual se podía haber explotado los conocimientos y las investigaciones que podían haber realizado los estudiantes. ¿Y crees que él reflexionaba sobre su práctica docente o no le importaba su práctica docente? ¿Crees que reflexionaba sobre lo que él hacía? En sí, él no tanto reflexionaba, ya que a lo que yo vi y analicé, su metodología que él empleaba era la metodología antigua, a la que yo también y mi compañero Marco también habíamos aprendido, que quería decir que el docente era el que dictaba todas las clases, daba todo el docente, y obviamente no hacía partícipe del conocimiento y desarrollar psicosocialmente dentro de la materia al alumno. Muchas gracias, Josué. Ah, Dicen, sí, una consulta, ahí yo tengo un conflicto. Yo pienso que el magíster Pablo sí hizo, por lo menos estaba comenzando a hacer un trabajo de reflexión, porque sí se preguntó por qué, por qué mis estudiantes se van, por qué mis estudiantes no están 100%. O sea, él sí se empezó a hacer ese trabajo reflexivo. Tal vez no lo profundizó, tal vez la parte que nos contaron de la historia todavía estaba en ese proceso, pero yo creo que empezó a hacer ese trabajo reflexivo, por eso se preguntaba qué hacer, por qué sus estudiantes, a pesar de que él les daba una clase magistral y a pesar de todo, no lograban los objetivos que él tenía planteado o que otros docentes lograban. Mm, me parece muy bien, sí. Yo Es- tengo otra duda, Alicia. Disculpe que la corte. ¿Puede que Adelante. no haya habido esto de la metacognición en sus propias clases, en sus clases? Porque es un punto muy fundamental entre la interacción del docente con el estudiante, el haber ese diálogo suficiente para saber cómo está su aprovechamiento. Miren que lo está haciendo usted en este momento, ahorita usted. Puede que sea un momento, es un momento clave dentro de la enseñanza y, bueno, como dijo Gabriela, ¿será que hemos llegado a un punto de esa historia de que no hemos logrado ver de que él haga una metacognición suficiente para poder saber esto del aprovechamiento estudiante, de los estudiantes? Gracias. Carolina, tú ahora quieres ser una docente que reflexione sobre, que observe, se autoobserve, observe sus propias clases y haga una posterior reflexión de sus clases. Tú también, Andrea,
Carolina, por favor, tienen la palabra. Andrea y Carolina. Claro que sí, Lisen, yo lo veo fundamental hacer una observación, ver como docente dónde fallamos, dónde hay fortalezas, hacer participar en las clases a los alumnos, ¿no? Ya creo que tenemos ya otro punto de vista ya con todo lo que hemos aprendido y hacer énfasis en todo y mejorar cada vez. Muchas gracias. ¿Qué opinas, Andrea? Igualmente, igualmente considero que es importante hacer la autorreflexión, porque como dijo antes, ya sea al finalizar la clase o en un intermedio, como docentes nos damos cuenta si realmente está funcionando o nuestros estudiantes están aprendiendo lo que nosotros queremos o estamos buscando. Y haciendo esta reflexión podemos ver si lo que estamos desarrollando, lo que hemos planificado funciona o es necesario cambiar la actividad, ir mejorando poco a poco. Porque cuando uno es docente sabe que un grupo nunca es igual a otro y cuando se enfrenta a un grupo de estudiantes puede ir modificando sus actividades en base a ver cómo se está desarrollando, hacer esa reflexión y ver si realmente lo que hace está sirviendo con los mismos estudiantes, preguntarles, hacer una charla, ver si han entendido o no han entendido y en base a esa interacción ir mejorando como docentes. Muchas gracias, Andrea. Y hay que ser humildes, ¿no? Recuerdo que una época de mi vida yo también dije, creo que lo que estoy haciendo no está trayendo frutos, creo que tengo que cambiar, pero eso requiere humildad igual. Humildad y nunca digan algo como, yo así siempre hago mis clases y no tengo nada nuevo que aprender. Eso sería la muerte del docente. Ayúdanos con la lectura, por favor, Jessica. Está bien, dice. Adelante. Los centros superiores de formación en el ámbito universitario deberían aprender de lo que se hace en otros ámbitos tradicionales de preparación para la práctica, tal y como es el caso de los estudios de arte y diseño, de los conservatorios de música y danza, de educación física y de maestría en artes aplicadas, todos los cuales tienen en común el hecho de poner énfasis en la formación tutorizada y en el aprendizaje en la acción. La preparación de los profesionales debería considerar su diseño desde la perspectiva de una combinación de la enseñanza de una ciencia aplicada con la formación tutorizada en el arte de la reflexión en la acción. Scone, 1992. En el enfoque pedagógico que asumimos en el diplomado, se concibe al docente no como un simple enseñante o como alguien que debe limitarse a aplicar ciertas técnicas para transmitir contenidos. Por eso es que Scone se pregunta de qué manera cada profesional, partiendo de su propia experiencia y enriqueciéndola con otros conocimientos, podría mejorar su práctica. La respuesta que brinda es la formación de profesionales reflexivos. La práctica reflexiva se convierte en una herramienta esencial para el aprendizaje permanente del oficio de enseñar, que conlleva a un constante autodesarrollo profesional. Pero, ¿qué es la práctica reflexiva? ¿Por qué es tan importante? Y sobre todo, ¿cómo se la pone en práctica? En esta clase virtual 3, intentaremos responder a estas interrogantes y trataremos de plasmarlas en aspectos específicos que permitan asumir la práctica reflexiva para mejorar tus competencias para la docencia. Adelante con el desafío. Gracias, Jessie. Básicamente lo que queremos lograr con este módulo es que ustedes sean autosuficientes para dar su clase. Les voy a poner un escenario, a ver. Digamos que Claudia Guardia empieza sus clases. Por fin es docente en la universidad y según ella lo está haciendo bien, porque cada uno piensa que lo está haciendo bien. O Erwin también piensa que es el mejor docente de su universidad.
Pero qué lindo sería que digan, esta práctica me ha salido bien, tengo que ser honrado, mis alumnos no han estado felices, o que diga, digamos, Paulita, creo que no estoy llegando a los chicos como debería. ¿Cómo puedo mejorar? O creo que mi clase se está volviendo muy informal, creo que debería un poquito ser más científica mi clase, digamos. Ubican esa reflexión es la que va a enriquecer tu clase. En el caso de las chicas de lenguas, lingüística, de la misma forma, ¿no? ¿Qué prácticas han funcionado? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y bueno, todo lo demás. Ahora, una mini clase realmente tiene que ver con reflexionar sobre la acción y ver qué se puede mejorar, cómo puedo darle mayor uso a esa mi clase. Em, Cualquier clase, no importa que tengan en su mente, cualquier clase que recuerden de la universidad, de algún docente, vayan pensando en su mente, ¿cómo podría ser ese proceso de reflexión? ¿Cómo podría ser? Entonces yo tengo que hacerme preguntas, como su nombre dice, tengo que empezar a hacer un análisis de lo que ha pasado en esa práctica docente y tienes que tomarte el tiempo para reflexionar. ¿Cuáles son las preguntas que te podrían ayudar? ¿Cuáles serán mis propósitos? Por ejemplo, el día de hoy mi propósito es que ustedes em, capitalicen, que ustedes comprendan, que ustedes adquieran esta práctica reflexiva, que reconozcan que es importante la práctica reflexiva de su docencia, de su propio desempeño docente. Entonces, en mi caso, ese es mi propósito. Cuando Gabriela vaya a dar su clase, va a decir, ¿cuál es mi propósito? ¿Se cumplieron como lo esperaba? ¿Qué dificultades encontré a lo largo de la sesión? Creo que hice bien. Ahí pueden aumentar. Aquí cambié de rumbo cuando encontré las dificultades. ¿Qué hice? Mantuve ese plan que yo tenía, lo desvié, hice bien, hice mal, qué podía haber mejorado, qué tengo que corregir de tu docencia. Y entonces, por ejemplo, en esta clase, repito, lo que yo quiero es que ustedes se vuelvan docentes reflexivos, porque al ser docentes reflexivos, van a ir mejorando, 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 y su práctica va a ser excelente. Pongo un escenario, digamos que Jessica da inglés o Andrea, literatura. ¿Qué hice mejor? ¿Qué me funcionó? Y mejor si lleva un diario, ¿no? Un journal ahí, vaya anotando. ¿Qué me funcionó? Va a ser, nadie la va a detener porque ella va a estar en constante reflexión, en constante reciclado, podríamos decir, de su propia práctica docente. ¿Se acuerdan que hablamos de los docentes dinosaurios que no cambian nunca su metodología y que hacen lo mismo cada año? Ahora ustedes pregúntense, ¿quiero ser un docente que reflexiona o quiero ser un docente que repite cada año lo mismo? Hola, ¿qué opinan? Ahora, este proceso de reflexión no es para que entreguen una tarea o digan, bueno, de mi práctica yo esto, yo he hecho lo otro. Simplemente es tu primer recuerdo de tu carrera docente y un instrumento que te va a ayudar a seguir mejorando, seguir desarrollándote. ¿Qué opinan de esta reflexión sobre la acción? Básicamente ese es el nombre, reflexión de lo que hice, de mi trabajo. ¿Creen que es útil implantarlo en la vida docente? Les escucho.
Vic, sí, buenas noches. A ver, a mí me gustaría hacer una opinión, ¿no? Algo que me ha servido para reflexionar como estudiante y que estoy seguro puede servir como docente, ¿no? Personalmente, este es mi tercer diplomado con San Simón y algo que sí uso para responder a la pregunta cuáles eran mis propósitos o cuáles van a ser mis propósitos, va a ser buscar o motivar la motivación en mis estudiantes, en lo que yo pretendo enseñar, ¿no? Y algo que pues a mí me ha motivado principalmente con el diplomado de educación superior es el hecho de recibir la retroalimentación, poder saber inmediatamente cuál es la nota que se me asigna por un trabajo y se me hace las observaciones para mejorar mi trabajo, ¿no? Y con esas observaciones, mi siguiente trabajo, trato de corregir eso y busco mejorar, ¿no? Entonces estoy motivado por cómo se me ha calificado y por los consejos que se me ha dado para mejorar. Es algo que no he visto en mis anteriores dos diplomados. Es más, ni siquiera sabía la nota de una actividad, simplemente tenía que esperar a revisar en la plataforma mi nota final del módulo, ¿no? Y en muchas ocasiones yo quedaba desconforme y decía, pucha, si le pongo tanto esfuerzo y solo me pone esta nota y ni siquiera me dicen que he fallado, quedaba frustrado, se podría decir, ¿no? Pero en cambio en este diplomado, al saber qué debo mejorar, me ha hecho que mejore, lo corrija y me sienta motivado, ¿no? Entonces esa sería una reflexión que hago como estudiante, que sé que me va a servir también para cuando me toque ser docente. Ah, qué lindo, Roberto, qué lindo. Y algún momento nos vamos a encontrar. Es nuestra última clase. Eh, Ustedes es la última sesión que tienen en su calidad de estudiantes, de participantes. La próxima vez que nos encontremos, espero que ya consigan un trabajo de docencia y estén llevando adelante todo lo que están aprendiendo. Recuerden, la reflexión de su propia práctica docente es importante. Y si digamos algo está fallando, ustedes mismos pueden mejorarlo, corregir ese. Y solo cada uno de ustedes sabe, ¿no? En qué está fallando. Cada uno sabemos en qué estamos fallando. Muy bien. No sé si alguien más quiere decir algo antes de pasar a la siguiente parte. Sí, listen, yo quisiera compartir algo. Mm, Adelante, te escuchamos, Cristian. Buenas noches a todos los compañeros, ¿cómo están? Con los participantes. Lo siguiente, de que la importancia de tener conexión con los estudiantes, tanto de reflexión como no solamente el conocimiento nos hace personas. Como dijo alguna vez, la dicen de que el saber ser, o sea, los valores que les estamos demostrando, no solamente es para que se formen como profesionales, sino para formar personas. Y eso es lo que nos está mostrando también el licenciado, de que nuestra reflexión no solamente tiene que ser para que tengamos conocimiento, sino para poder formar a personas y a profesionales. Es lo que yo le doy de este diplomado. Y como dijo también Roberto, es la primera vez que tenemos, muchos de nosotros tenemos un diplomado acerca de que nos formen valores, que tengamos tengamos esa disposición de retroalimentación para nuestra mejora. Muchas gracias de parte de todos mis compañeros. Muchas gracias por lo que nos está haciendo por nosotros y por enseñarnos. Un gusto, Cristian. Les agradezco mucho. Volviendo a la clase, em, quiero darles algunas indicaciones para la presentación de la entrega final. Ustedes igual las pueden recuperar acá en recursos, en la carpeta recursos. La primera, la primera, bueno, para la carta igual le tienen ahí las indicaciones, pero va a partir más de su habilidad de redacción y un poquito, ¿no? Su capacidad de expresión para escribir la carta. Eso está fácil. La mini clase, esto lo vamos a dejar ahí y directamente nos vamos a sacar las advertencias y recomendaciones para la entrega final.
¿En qué consiste la entrega final? El plan de asignatura más el plan de secuencia tienen que estar juntos en ese formato que les pasé. Es un formato que tiene parte vertical y parte horizontal. No sé si recuerdan que les pasé. En ese tienen que estar bien hechitos, sin errores, porque ese es su trabajo final. Es como su carta de presentación para decir que ustedes ya son aptos para ser docentes y para llevar la docencia desde un enfoque basado en competencias, ¿no? Em, a ver, para que yo deje de hablar tanto, le voy a pedir a alguien que nos lea esta parte, por favor. ¿Qué les parece si le pedimos a Claudia Guardia que nos lea, por favor? ¿Puedes? Ah, ya, tiene problemas con el micrófono, Claudia. ¿Algún voluntario que quiera leernos? Diego Vigabriel, tal vez. Claro, listen. Ya, te ruego, por favor, así compartimos un poco la pantalla. Dale, adelante. Bueno, advertencias y recomendaciones para la entrega final. La entrega del trabajo final, plan de asignatura, puntos 1 al 8, plan de secuencia didáctica, punto 9 y anexos, que son los instrumentos de evaluación, debe ser realizada en formato PDF. La ficha técnica en un documento de Word. Los nombres de entrega de los archivos deben estar escritos en mayúscula, sin tildes. Plan de asignatura, ficha técnica. No deberá ser aprobatorio ningún trabajo que omita alguno de los puntos señalados y establecidos en las guías de producción de los planes. Plan de asignatura, puntos 1 al 8, plan de secuencia didáctica, punto 9 y anexos, que son los instrumentos de evaluación. Asimismo, el trabajo debe guardar correlación y coherencia interna en el documento, precautelando coherencia y consistencia en la redacción de la justificación. Punto 2. Redacción pertinente y coherente de la competencia, los elementos de competencia, criterios de desempeño, evidencias y saberes. Coherencia interna entre competencia, elementos de competencia y criterios de desempeño. Articulación entre saberes y criterios de desempeño de cada unidad de aprendizaje. Congruencia entre criterios de desempeño y evidencias de cada unidad de aprendizaje. Correspondencia entre evidencias de cada unidad, señaladas en las matrices de unidades de aprendizaje. Punto 4. Y actividades de evaluación de las tablas de evaluación de cada unidad. Punto 6. Descripción precisa, coherente y sustentada de la metodología. Perdón, Licen, un poquito más abajo, por favor. Punto 5. Gracias. Coherencia en listados de evaluación en las unidades de aprendizaje entre actividad, tipo, agente, instrumento y puntaje. Punto 6. Correlación de las actividades de evaluación señaladas en el plan de secuencia didáctica con las actividades de evaluación de la matriz de evaluación correspondiente a la unidad de la que se señala en la producción del plan de secuencia didáctica. Correspondencia entre carga horaria, cronograma y duración de las sesiones en el plan de secuencia didáctica. Listado bibliográfico documental ordenado, siguiendo las pautas de un sistema de referencias actualizado y enlistados por orden alfabético. En cuestiones de formato. Los trabajos deben cuidar en toda su extensión el manejo ortográfico y gramatical, incluyendo el empleo cuidadoso de mayúsculas, el resguardo de las concordancias de género y cantidad en las oraciones desarrolladas. El formato de todo el documento debe ser uniforme en cuanto al uso, color y tamaño de fuente tipográfica. No se aceptarán documentos que descuiden la presentación de la carátula o que hayan mantenido las instrucciones para su desarrollo o que presenten notas, comentarios de revisión o retroalimentación realizados por la docente. Se debe resguardar el formato de orientación de las páginas. La información presentada en las diferentes tablas del documento debe estar correlacionada en su despliegue horizontal entre las diferentes columnas, sobre todo en las de evaluación y en la del plan de secuencia didáctica. Los instrumentos deben estar integrados en su formato de presentación, como si ya debieran imprimirlos para aplicarlos, estar iniciados en páginas independientes y ser previamente identificados con el anexo
correspondiente. En el caso de los posgraduantes readmitidos, la carátula del trabajo final debe señalar la versión de origen de los estudiantes. Muchas gracias. En el caso de los estudiantes readmitidos, Shirley tendría que hacer ese trabajo. Tienes que poner tus datos de la versión en la que estabas y lo mismo creo que es Abad, si no me equivoco. Continúa, por favor. Para la ficha técnica, se deben quitar todas las instrucciones para su llenado, resaltadas en color rojo. En los espacios de autor o autores y título del trabajo, la información debe ser escrita en mayúsculas, sin tildes, sin la diéresis y sin la letra ñ, que se debe reemplazar por la n, resguardando el formato señalado. Todos los campos señalados para su llenado deben estar completos. Bien, les pongo como anécdota, estaba revisando los títulos, los trabajos, y yo decía, ¿por qué no le pusieron acento? Y luego recordé que en realidad en la cara, cuando hagan su ficha técnica, especialmente eso es para la ficha técnica, el título de autor, autores y título del trabajo tiene que estar todo en mayúsculas como vieron el trabajo, ¿no? De Branco hace rato, sin tildes. Si es que tu trabajo dice orientación, digamos, no le pones tilde y es en mayúscula. Y sin la ñ también, la diéresis. Entonces, eh, como lingüista, yo dije, aquí le falta tilde, pero ya me acordé después, luego dije, bueno, la ficha técnica sin tildes, sin diéresis y todo mayúsculo. Les recuerdo para que vean este video y cuando vean este video se acuerden de lo que les estoy diciendo para el llenado de la ficha técnica. ¿Va? Y ahora algunas notas importantes de acá. Esta. Se debe resguardar el formato de orientación de las páginas. ¿Qué quiere decir? Que las páginas para el plan de secuencia van a estar verticales, pero para el plan de asignatura van a estar verticales, para el plan de secuencia van a estar horizontales y para los instrumentos van a estar otra vez verticales. Entonces no pueden cambiar, no pueden decir, a mí no me gusta, qué sé yo, no me gusta que todo esté vertical, horizontal, así que le voy a poner todo, no sé, vertical, digamos. Entonces eso no pueden hacer. Tiene que poner de acuerdo, tienen que respetar lo que se les ha pasado, por algo se les ha pasado, para que respeten la orientación de la hoja. Si la hoja está orientada verticalmente, tienen que dejar que esté orientada verticalmente. Si está horizontalmente, igual. ¿Ya? Aquí tenemos a Lenny. No se olviden, si la carátula no está en el lugar donde debe estar, vuelvan a utilizar el formato que les di y ahí con calma vayan haciendo copy-paste a todito y en un orden establecido, porque cuando no está bien hecho esto me rechazan. Y si me rechazan a mí, bueno, yo les voy a rechazar, pero si pasara, me van a rechazar a mí. Y en posgrado hay un equipo que revisa hasta la última tilde, hasta la última punto. Bueno, alguna vez se les escapa, hemos visto, pero en realidad su trabajo de ellos es que todo esté perfecto porque es un documento legal final, un trabajo final, entonces tiene que estar bien hecho. No se olviden, aquí en estudiante pone licenciatura o licenciada, a menos que sean magísteres o PhD, ¿no? Doctores. En ese caso sí ponen su título. Pero si son doctores de abogados o doctores odontólogos, no pueden poner doctor, tienen que poner licenciado porque ese es su título. El abogado igual es licenciado y pone licenciado, su título, ¿no? A pesar que la gente a veces le dice doctores. Acá, por favor, pongan magíster.
por qué les pido? A mí en realidad me pueden decir Sheila, no hay ningún problema, pero acá para dar un posgrado, la persona que da posgrado tiene que ser magíster mínimamente. Entonces, por eso les pido que coloquen acá, ¿va? Después, ¿qué más? Cero errores acá. Pongan todos los datos que tienen que colocar. Revisen, vuelvan a revisar, pídale a alguien que les ayude con la revisión, alguna amiga lingüista o alguien que tenga muy buena ortografía. La competencia ya no la van a colocar con negrito, con rojito o con resaltadito, no, ya todo es un solo formato, color negro. Acá fíjense que también esté con los incisos correspondientes. Digamos, aquí yo tengo los saberes A, B, C y aquí tengo el saber B y C va acá, el saber A y B va por acá. Eso que esté, por favor, vayan revisando. Las evidencias, ya saben, presentación en verbo sustantivado, vayan viendo esto y cuando vean el video, acuérdense, ¿no? Todos sus verbos de desempeño tienen que estar en verbo sustantivado, presentación, exposición, escenificación, no sé. Y en producto no tienen que poner voy a hacer o voy a pedir a los estudiantes que hagan nada, nada, ninguna introducción. Directamente el producto, mapa mental, listo. Otro producto, maqueta, listo. Ensayo, listo, así, es directamente producto, ¿va? Y recuerden que los criterios van en relación con el elemento de competencia. Vamos a unidad 2, vaya revisando lo mismo, si el elemento de competencia está en coherencia con los saberes, si hay algo que corregir, corríjanlo, por favor. Con respecto a los saberes actitudinales, directamente el valor. Responsabilidad, integridad, respeto, el valor al grano, no tiene, en esta parte yo voy a demostrar valor, no, directo, responsabilidad. Lo mismo, desempeño, aquí realización de un estudio periódico. Y aquí documento escrito está bien, mapa mental está bien. Aquí lo mismo, los incisos, voy a tener cuidado, aquí está muy bien, responsabilidad, compromiso, precisión. Este no es un valor, quizás podríamos cambiar y poner otro. En fin, evaluación, presentación, así tiene que ser lo de desempeño, producto solo, informe, decálogo, lo que sea que usted le pida a su estudiante. Revisen la metodología que tenga, que mencione que estamos llevando un enfoque socioformativo complejo, constructivista, basado en competencias, y luego explican un poco de nuestra línea, ¿no? Del enfoque que estamos siguiendo y lo que van a hacer en sus clases, qué metodología van a utilizar y demás. Para la parte de evaluación, ustedes han hecho esto, asegúrense de que todo esté llenado, esté lleno con el tipo de evaluación. Miren mucho la ortografía. Cuando vean este video, por favor, les pido a algunas personas en la clase que les falta. Diagnóstica, tilde en la O, evaluación, rúbrica. Revisen todas sus rúbricas, por favor. Creo que una de las chicas, ya sabemos quién, no le pone, porque no sé por qué no le pone, pero rúbrica lleva tilde. Observación lleva tilde, tengan mucho cuidado. Si ustedes consideran que en las actividades de evaluación quieran aumentar algo más, por favor, siéntanse libres de hacerlo. Solo controlen el instrumento, el puntaje y el tipo de evaluación. Revisen para todas sus unidades, hagan una revisión, ya les pido y vayan viendo todo hasta llegar al cronograma. Muy bien. Con respecto al cronograma, si son 5 unidades, vayan viendo que las sesiones estén en concordancia, en armonía con el plan. Por ejemplo, si mi plan de asignatura es para un año,
No sería lógico que aquí tenga 3 sesiones, 3, digamos. O sea, es totalmente ilógico. Tengo que ver si mi plan es anual o semestral y de acuerdo a eso yo tengo que colocar aquí la sesión. Y bueno, aquí solamente el nombre de la unidad. La bibliografía, por favor, es en formato APA, ¿ya? El formato APA solamente tiene el apellido, la inicial de nombre y el año, así como este. Este segundo está muy bien hecho. Este también, este también, este también. Bueno, revisen eso. No, en formato APA no se ponen los dos nombres. Por ejemplo, si yo fuera una autora de un libro, no diría Siles Rocha Sheila 2023, digamos, no. Solo diría Siles S 2023, nada más. Y luego el título del libro, digamos. English Speak Up, digamos. Mi libro y la edición, la editorial. Ese es el formato APA. Simple, tan simple como ese. Si tienen más citas de libros, revistas, pueden hacer siguiendo el formato APA. Ahora fíjense, todo esto está en formato vertical, ¿verdad? Ahora sí. Esto cambia a un formato horizontal, el plan de secuencia, fíjense. Es un formato ya horizontal. Si se fijan, las hojas aquí eran verticales y hasta acá ahora son horizontales las hojas. ¿Por qué? Porque el plan de secuencia está diseñado para eso, ¿no? Para echarle una mirada y fácilmente acceder a la información de forma horizontal. Revisen que por favor esté bien escrita la competencia, su elemento, su unidad. Ya he revisado de algunos y he aprobado, todo está muy bien. Revisen la ortografía, no está de más. Lick, una preguntita. Ahí donde dice nombre del docente, tutor, igual debe ir con el grado académico, licenciado. Sí, sí, lo correcto, sí. Sí, por favor. Gracias, gracias. Licenciada Leni Dona Brañez. Si es magíster, hemos tenido hasta doctores acá pasando clases porque necesitaban el diplomado de educación superior, me parece. Entonces, si la persona es doctor, pone doctor. Si es magíster, pone magíster. Si es licenciado, pone licenciado. Esto ya les he explicado la anterior semana. Acá. Necesito que no haya errores. Fíjense, el inicio solamente es breve. Si tienen algo que sea demasiado largo, por favor, como le corregí a Andrea, me parece, no necesitan empezar con una actividad. La motivación es breve, 5 minutos, 7 minutos, es demasiado breve. Es para activar en el cerebro eh, es para que haya conexiones sinápticas en el cerebro nuevas, para que el estudiante se motive, es una motivación extrínseca que va a recibir de tu parte. Entonces ya vayan corrigiendo eso si es que está muy largo o algo así. Y si digamos el tiempo es muy largo, ustedes su actividad piensan que está buena, perfecto, ustedes son los docentes, sigan con esa actividad, pero resúmanla. Tiene que ser el tiempo breve. No se olviden colocar qué evaluación es, heteroevaluación. Aquí podría ser, por ejemplo, sin evaluación y acá quizás en conocimientos previos, quizás diagnóstica, evaluación diagnóstica y demás. Ahora, presentación de propósito igual es breve, otros 5 minutos, donde tú explicas al estudiante de qué va a tratar el tema. Es decir, hoy vamos a aprender a armar un hormigón armado. Hoy vamos a aprender por qué las casas se caen, por qué los puentes se caen y cómo armar un buen hormigón y cómo no hacer que se caiga. No sé, lo que yo les voy a enseñar en esa clase, en esa sesión, tengo que explicar ahí. Es la presentación de propósito. Igual es breve, no dura mucho. Acá es donde sí puede durar ya 15 minutos porque estás extrayendo los conocimientos previos de tus estudiantes, ¿no? A ver, ¿quiénes conocen tal cosa? ¿Quiénes conocen tal otra cosa? Vamos a ver así. O puedes hacer un mapa mental, o puedes hacer, tú te puedes prepararte un organizador gráfico, o no sé, un debate. Ya tú verás cómo extraes esos conocimientos previos, ¿no?
o los pones en grupos y le dices, ya, todos van a hacer, como dijo Gabriela, no todos van a hacer esta cosa y los pones ahí a los pobres a recordar todo lo que han aprendido. Estás extrayendo conocimientos previos. En el desarrollo pueden incluir un video hecho por ustedes o de YouTube, pero se les va a requerir que tengan dos instrumentos ustedes que ustedes hayan hecho, ¿no? En este caso hay una presentación de un video corto, la aplicabilidad. En la aplicabilidad he visto algunos errores en los trabajos que he revisado. Tiene que ser un ejemplo práctico que se aplique a una empresa o a la misma rama profesional. Entonces vayan pensando, vayan corrigiendo eso y luego vayan pensando en el producto. El producto puede ser, en este caso, por ejemplo, un presupuesto de ventas. Yo les he enseñado todo y al final me hacen ustedes entre grupos un presupuesto de ventas. En el caso del otro docente, Branco Fernández, que hemos visto su trabajo, creo que era hacer un plan de ventas. Esto es presupuesto y el otro era plan de ventas, si no me equivoco. Ahí está, exposición corta con los resultados de cada grupo, ahí se da más tiempo. No se olviden finalización, síntesis, hecha por ustedes puede ser o por los estudiantes, pero siempre guiado por ustedes, el resumen y la metacognición. La metacognición es una reflexión, pero del estudiante, de su práctica del estudiante, no de ustedes. De ustedes es el proceso reflexivo. Esto metacognición es cómo aprendí. Hoy día creo que aprendí mejor cuando cantamos las canciones, porque cuando la teacher explica al frente no entiendo nada, pero hoy día aprendí tantas canciones y aprendí, creo que soy ya sí, un proceso de metacognición para el estudiante, que el estudiante se, se, se dé cuenta de cómo ha aprendido, qué ha hecho, qué le sirvió, más personal es esta metacognición. Y luego la celebración, no olviden. Por ejemplo, les comenté, ¿no? Que me despedí de los estudiantes de la UPB y les dije gracias por este semestre y demás, y algunos empezaron a aplaudir así, de la nada, empezaron a aplaudir. Y eso es celebración, por ejemplo. Entonces, ustedes en cada clase, si harían este tipo de celebración, es encomiable. Además, es bonito para el docente y para los estudiantes igual, la celebración. Les da sentimiento de logro. El sentimiento de logro es un secreto para el aprendizaje, les cuento. Cuando el estudiante siente que ha logrado algo, crece su autoestima, aumenta su autoestima y em, el aprendizaje es más así como mantequilla, digamos, más rápido. Para eso es la celebración. Ahora, fíjense lo que va a pasar acá. Las hojas eran horizontales, ¿no? Ahora, otra vez verticales. Registro de observación, sus herramientas, sus instrumentos, lista de cotejo, bien hechita, cero errores, bien bonita. Aquí tenemos una rúbrica con acento en la U, gracias a Dios, bien hechita. Su prueba escrita, examen primer parcial, presupuestos, dice. Elección múltiple, falso verdadero, resuelve, menciona. Y aquí, si ustedes tienen algún video que han hecho, aquí abajito me lo ponen, video realizado por mí y ahí ponen el link para tal clase, para tal cosa. Organigrama hecho por mí, tal, y me lo aumentan ahí. Entonces, este es el resumen de lo que tienen que hacer. Y, y básicamente ese es el trabajo terminado para el día domingo. Y luego, ¿qué más? El formato uniforme, una sola letra, un solo tamaño. Si descuidan la presentación, carátula no se va a aceptar, por favor. Así que por eso les pido mucho ojo de que estén bien hechos los trabajos.
resguardar el formato de orientación de las páginas, si es vertical, vertical, si es horizontal, horizontal. Algunos casos les cuento, han hecho todo vertical y los han rechazado totalmente su trabajo. Si no saben cómo hacer las hojas horizontal, vertical, vayan a Google o a YouTube, les van a enseñar. Es muy sencillo, de hecho. Y hay para Mac y para computadoras normales. Despliegue horizontal. No olviden utilizar sus instrumentos. Y bueno, creo que no hay más. La ficha técnica, no se olviden, sin mayúscula, sin tilde, con mayúscula, sin tilde, sin diéresis. No se olviden revisar la carga horaria y el cronograma. Si la carga horaria es pesada y de repente ustedes apenas tienen 3 lecciones, no va. Les van a observar. Listado bibliográfico, por favor, normas APA. Revisen una revisión entre competencia, elementos de competencia, saberes, criterios. En algunos trabajos yo les he revisado en el Drive y hasta ahorita no lo han corregido. No han visto ni siquiera mis correcciones. Ahora sí es el tiempo para que vayan, revisen, pongan todo en color negro. Si está en mayúscula, pónganlo a minúscula, corrijan la ortografía, acentuación, uso de mayúsculas al principio de cada mayúscula, de cada inicio de palabra como rúbrica, con mayúscula, acento en la U y demás. Entonces, yo lo único que el plan de asignatura que les debo es la ficha técnica, ¿ya? Y con esto yo voy a detener la grabación ahora para escuchar sus dudas. Muchas gracias por todo y gracias por estar conmigo y acompañar, y ha sido un privilegio acompañarlos en este diplomado de educación superior. Es realmente ha sido un honor conocerlos y gracias por todo.